Creemos en el preceptor, Santo Espíritu Divino, quien nos conduce al Salvador, guiándonos en su camino. Nuestras almas iluminan, engendrando fe genuina. Toda transgresión perdonan, con sus dones nos coronan. Conserva fiel la cristiandad, plena en cielo heredad. Saludos fraternales en Cristo Jesús. Es para mí un gran placer y un privilegio poder continuar estudiando con ustedes la doctrina cristiana, la cual hemos llamado el estudio de nuestras raíces. Hemos hecho un repaso general por las confesiones luteranas y hemos ahora iniciado unos estudios acerca de la dogmática cristiana. Hemos hablado un poco acerca del papel y la relevancia de las sagradas escrituras como fundamento y norma de la fe cristiana. También hemos empezado a hablar acerca de la doctrina de Dios, también conocida como la teología propia. En esta clase de hoy estaremos estudiando un poco acerca de la doctrina de la Trinidad. Y muy posiblemente nos va a tomar dos clases. Hoy sería como una primera clase en la cual daremos una introducción general a la importancia del estudio y de la doctrina de la Trinidad en las Sagradas Escrituras y en nuestras confesiones luteranas. Y luego estaremos profundizando acerca de las tres personas de la Santísima Trinidad. Iniciamos entonces con una oración y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos están acompañando en la clase de hoy. Padre bondadoso, queremos agradecerte porque por medio de Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados, por la obra perfecta de Cristo, por su sangre que nos limpia de todo pecado. Te agradecemos porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y te rogamos para que este estudio sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pasaje bíblico con el cual quiero iniciar este estudio está tomado de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 14. Es decir, el versículo final de esta segunda epístola a los Corintios. Muchos lo sabemos de memoria, quizás otros no. Por esta razón vamos a dar lectura. Y dice de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Allí termina la epístola y esta hermosa doxología que el Espíritu Santo inspiró en Pablo para que quedaran escritas como parte de las Sagradas Escrituras y como un texto que podríamos llamar un texto trinitario, porque allí encontramos de manera expresa lo que la Biblia enseña acerca de que Dios es uno, pero está o se manifiesta en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso le llamamos la doctrina de la Trinidad y vamos a estar hablando en estas clases acerca de ello. Bueno, hay muchas acusaciones, no solo en la época contemporánea que vivimos,
sino desde los primeros siglos de la iglesia cristiana. Muchos apóstatas y herejes condenaron o decían mejor que era de condenar la doctrina de la Trinidad por cuanto no era bíblica. Y algunos todavía hoy dicen es que eso fue un invento por allá en el siglo tercero, a comienzos del siglo tercero y todas estas cosas. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la Trinidad? Es lo que vamos a estar estudiando. Y si bien no encontramos la palabra Trinidad en las Escrituras, eso no significa de que la Biblia no nos hable acerca de Dios, que es uno y trino. Eso también tiene que quedar claro. Si hacemos una lectura objetiva y real de las Sagradas Escrituras, desde el primer versículo de la Biblia, es decir, Génesis 1:1, encontraremos que la Biblia nos habla acerca de esta doctrina. Algunos le llaman una doctrina implícita, puesto que toda la Biblia habla de esta doctrina y no necesita recurrir al término Trinidad para que nosotros digamos, ah, sí, acá hay un versículo donde aparece la palabra Trinidad. No. Pero la Biblia es muy clara en afirmarnos quién es Dios y las personas de la Trinidad. En este sentido, muchas personas, por querer tratar de entender y definir en su propia razón la doctrina de la Trinidad, pues han caído en herejías, como decía hace unos minutos atrás. Desde la antigüedad conocemos muchas falsas doctrinas, y una de las razones precisamente por la cual surgen los símbolos de la iglesia es precisamente referente a las herejías, o en cuanto a la definición de el Dios uno y trino, o en cuanto a polémicas hacia una persona de la Trinidad. Entonces, por ejemplo, el símbolo apostólico que nosotros conocemos como el credo apostólico nos está hablando acerca de la naturaleza humana de Cristo, y allí vemos que se está luchando contra una falsa doctrina que es conocida como el gnosticismo, y que luego tuvo una mutación en el docetismo y en otras falsas doctrinas. Pero también el credo o el símbolo niceno-constantinopolitano, como también se conoce y que más comúnmente conocemos como el credo niceno, precisamente está afirmando la naturaleza divina de Cristo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, engendrado del Padre antes de todos los siglos, como dice en la confesión. Y esta declaración precisamente está combatiendo otras herejías como el arrianismo, el nestorianismo y muchas otras que negaban la naturaleza divina de Cristo. Por ejemplo, el otro símbolo, que es el símbolo atanasiano, o el credo de Atanasio, como también se conoce, entonces está afirmando precisamente lo que hemos comenzado a estudiar, la doctrina de la Trinidad, combatiendo falsas doctrinas como el subordinacionalismo, por ejemplo, que decía de que el Hijo, por cuanto había sido engendrado del Padre, entonces era inferior al Padre. Y doctrinas de esa calidad, digámoslo así, en cuanto a falsedad, que hoy en día han mutado, ya no tienen esos mismos nombres, pero que digamos, están enraizadas en falsas doctrinas, como la que enseñan los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones, los unitarios y otras sectas que promueven estas falsas doctrinas respecto a la doctrina de la Santísima Trinidad. Hemos partido entonces leyendo en 2 de Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, donde vemos una doxología donde Pablo está hablando acerca de esta verdad, de un misterio
de la fe, que nosotros creemos. Ahora, Dios en ninguna parte nos ha dicho, quiero que razonen, reflexionen, mediten en cómo soy yo, sino que Dios simplemente se manifiesta. Yo soy Jehová vuestro Dios en el Antiguo Testamento. Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué se nos pide como creyentes? Creer de que hay un Dios verdadero en tres personas distintas. Y eso es lo que vamos a ver. No se nos pide tratar de entender que ese es el problema de muchos. Y alguien afirmaba, y me permito leer una cita que me parece muy interesante en cuanto a aquellos que todavía insisten de una manera carnal en su naturaleza pecaminosa, siempre querer razonar y decir, es que no puede ser así, es que ¿por qué esto así? Y él decía, tendríamos la misma probabilidad de confinar el océano en una taza de té como la de tratar de ofrecer una explicación completa de la naturaleza de Dios dentro de los límites de nuestra débil mente humana. ¿Ah? Tremendo, y es así. Y él pone una comparación muy exagerada, pero es que así es que podemos entender cómo vamos a poner toda el agua que hay en un océano en un pocillo. Es algo totalmente imposible de hacer. Y él dice, pues de igual manera, ¿cómo vamos a poder dar explicación? La Biblia nos invita a creer y a confiar lo que ella nos dice acerca de quién es Dios. Y en este sentido hay una pregunta, y es, ¿quién es Dios? Entonces la Biblia nos dice que Dios es santo, es recto, es justo, tiene atributos infinitos, ¿cierto? Es omnipotente, o sea, tiene todo el poder, por eso Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Es omnipresente porque está en todos los lugares, como dice el Salmo 139. También Él tiene todo el poder, también Él es soberano porque Él hace los designios de su propia voluntad, pero también Él es misericordioso, amoroso, fiel, justo, y podríamos mencionar una gran cantidad de atributos. De ellos podríamos hablar en una clase más adelante, pero quiero mencionar esto para que pueda quedar como unida la clase anterior con nuestra clase de hoy. Por eso las doctrinas bíblicas que nosotros creemos y confesamos, las que hemos empezado a estudiar y ya las que ustedes han estudiado acerca de la naturaleza divina y humana de Cristo, acerca de los estados de Cristo, acerca del triple oficio de Cristo, acerca de la Trinidad, de la providencia divina, de la Biblia, del Espíritu Santo, de los sacramentos, cualquier doctrina que nosotros querramos estudiar de la Biblia, todas están en plena armonía con lo que la Biblia misma nos enseña y revela acerca de quién es Dios. No hay contradicción en ello y tampoco podemos desligar lo que la Biblia enseña acerca de la Santísima Trinidad del resto del conjunto de las doctrinas. Si hablamos de la creación, hablamos de la Trinidad, porque precisamente, aunque algunos dicen, no, la creación solo se le atribuye al Padre, es una manera a veces de nosotros dividir el credo, pero no necesariamente lo que la Biblia nos está diciendo, todo lo contrario. Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y fíjense que está en plural, pero también la Biblia nos dice en Juan 1:1 y siguientes, en Colosenses capítulo 2, de que Cristo es precisamente el creador de las cosas. Entonces Cristo
es partícipe de la obra de la creación, y es lo que a veces empieza a tener tanta confusión. Y como el Espíritu Santo, bueno, es lo que vamos a estar estudiando a la luz de la palabra de Dios. Entonces ya hemos dejado claro varias cosas que creo que son muy importantes para nosotros tener en cuenta. Ahora, no podemos nosotros caer en el error de confundir a las personas de la Trinidad. Y para esto voy a leer algunas citas del libro de Concordia. Especialmente voy a ir a el artículo primero de la Confesión de Augsburgo, donde nos habla un poco acerca de quién es Dios. El artículo 1 de la Confesión de Augsburgo dice: de acuerdo al decreto del Concilio de Nicea, o sea, lo que ustedes conocen en parte como el credo niceno, hay una sola esencia divina, la cual se llama Dios y verdaderamente es Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, y allí podemos solamente rápidamente, porque siempre estamos con el tiempo en contra de nosotros, podemos ir a el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, y allí en el versículo 4, Deuteronomio 6:4: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios verdadero. ¿Y qué decimos nosotros los luteranos? Que precisamente hay una sola esencia divina. Entonces, cuando algunas personas dicen, es que ustedes tienen tres dioses, y a veces hermanos en la fe dicen, pero ¿yo qué le respondo? Pues respóndele que solo tenemos un Dios verdadero, porque es lo que la Biblia enseña. Entonces nuestra mente comienza a pasar, bueno, y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no vamos a confundir la esencia divina, una sola esencia divina, con las personas de la Trinidad. Y allí es donde está el punto clave para entender también lo que la Biblia nos enseña respecto a esto. Pero permítame por favor continuar. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina. Entonces, una esencia divina y tres personas distintas, ¿sí? Allí ya comenzamos a entender un poco más. Igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina. O sea, no son tres dioses, es un solo Dios verdadero, sin división, sin fin, de inmenso poder e invisible. Con la palabra persona no se entiende una parte ni una cualidad en otro, sino lo que subsiste por sí mismo. Y tenga también en cuenta esa otra palabra, subsiste. Es decir, en una sola esencia divina subsisten tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así la han empleado los padres desde la antigüedad. Y también me parece interesante, antes de empezar a concluir con nuestra clase de hoy, si vamos a los artículos de Esmalcalda, también al comienzo de ellos, el doctor Martín Lutero menciona un poco lo que él llama los artículos o los altos artículos de la majestad divina. Y él dice allí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas en una sola esencia y naturaleza divinas. Son un solo Dios que ha creado los cielos y la tierra. Que el Padre de nadie es nacido, el Hijo es nacido del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo.
Y eso de la procedencia, pues lo estaremos estudiando Dios mediante en la próxima clase. Pero por ahora queremos es tener claro y diferenciar entre esencia divina y persona. No es lo mismo. Entonces, cuando algunas personas, en especial los unicitarios, que son los que a veces pelean tercamente porque no tienen ningún argumento para decir, es que ustedes tienen tres dioses. ¿Dónde hemos dicho? La Biblia dice que hay una sola esencia divina. Y ya hemos leído Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Y también en Isaías dice, yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro fuera de mí. Es que no hay más dioses. Los otros dioses son ídolos, porque no son dioses en sí, porque no existen. Son creaciones del corazón pecaminoso del ser humano. Entonces solo hay un Dios verdadero, una esencia divina que subsiste en tres personas distintas. Y eso la Confesión de Augsburgo nos lo ha dejado muy claro a la luz de lo que enseña la Biblia. Rápidamente, unas citas bíblicas antes de concluir la clase de hoy. En Primera de Corintios, el capítulo 8 nos habla un poco precisamente acerca, en el versículo 6, Primera de Corintios 8, 6, acerca de esta doctrina. Para nosotros no hay más que un solo Dios. Repetimos, para nosotros no hay más que un solo Dios. Nunca un cristiano luterano estará diciendo hay tres dioses. No, la Biblia es muy clara en decirnos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Cristo mismo lo enseñó en los Evangelios y nos dice en el versículo 6 de Primera de Corintios 8, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y por el cual vivimos, y no hay más que un Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Es decir, Cristo y el Padre, las dos personas, se les atribuye una esencia divina porque Él es el creador, de todas las cosas. Es lo que Pablo está mencionando allí. Quiero terminar la clase de hoy. Como digo, este tema es muy amplio y al comienzo decía, bueno, 2 clases, pero creo que posiblemente tendremos que tocar una tercera clase, pero vale la pena estudiar este tema, aunque sea general, pero sí poder tener claridad en cuanto a esta doctrina. Y quiero leer el credo atanasiano. Para algunos no es muy conocido, porque generalmente en la liturgia usamos el credo apostólico y en algunas ocasiones se lee el credo niceno. Yo generalmente acostumbro usar ambos con igual proporción para que sean conocidos, pero el credo atanasiano, porque es un poco más extenso, a veces no es muy usado. Nosotros, hablo por la congregación donde soy pastor, lo leemos quizás 1 o 2 veces en el año, pero vale la pena que hoy lo podamos hacer, y esta será una buena conclusión para el tema de hoy y para continuar en nuestra próxima clase hablando un poco acerca de qué es eso de las personas de la Trinidad, cómo es eso y por qué. Entonces vamos a hablar por qué la Biblia nos habla de la persona del Padre, de la persona del Hijo, de la persona del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer. Y dice así: todo el que quiere ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe cristiana. Y si alguno no la guardare íntegra, inviolada e indudablemente que perecerá eternamente. Y la verdadera fe cristiana es esta: que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero una sola en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, igual en la gloria y coeterna la majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso.
El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como tampoco son tres increados, sino ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un solo poderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor, porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las tres personas por sí misma, Dios y Señor. Así nos prohíbe la religión cristiana decir que son tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado. El Espíritu es del Padre solamente. El Hijo es del Padre solamente, ni hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu es del Padre y del Hijo, ni hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Así que es un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que a todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Quien pues quiere ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Además es necesario para la salvación que se crea también fielmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esta pues fue la fe verdadera que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios de la sustancia del Padre engendrado antes de todos los siglos y hombre de la sustancia de su madre nacido en el tiempo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiendo de alma racional y carne humana, igual el Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, quien, aunque es Dios y hombre, sin embargo, no son dos, sino un solo Cristo. Uno, empero, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Absolutamente uno, no por la confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque como el alma racional y la carne es un hombre, así Dios y el hombre es un Cristo, quien padeció por nuestra salvación, descendió al infierno, al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, en cuya venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y han de dar cuentas en sus propias obras. Los que hicieron bien irán a la vida eterna, pero los que hicieron mal al fuego eterno. Esta es la verdadera fe cristiana, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga y esperamos la próxima semana que nos acompañen para continuar estudiando acerca de la doctrina de la Trinidad. Que tengan una feliz noche, el Señor les bendiga.